Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy. Eh, Los saludo a Luis Benítez Alba desde la Ciudad de México. Me habría encantado estar con ustedes, pero bueno, ya sabemos cuáles son las circunstancias actuales, así que muchas gracias por sintonizar esta conferencia virtual. Quiero agradecer primero que nada al maestro Daniel Escoto de la Universidad de Zacatecas por la gestión de esta conferencia y del recital. Y también agradecer al FONCA, al Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales, el FONCA. Y bueno, pues nada, bienvenidos y yo trataré de estar pendiente de los comentarios de esta transmisión y trataré de responder las dudas que vayan dejando en los comentarios. Así que bienvenidos, bienvenidos todas y todos. Bien, la conferencia de hoy se titula Sonatas para guitarra, evolución de la forma desde la Nueva España del siglo XVIII hasta el México actual. Y es precisamente un recorrido muy breve sobre algunos antecedentes de las sonatas escritas ya en nuestro país, hasta Manuel Ponce y un poquito de lo que ocurrió después, ¿no? Entonces quizá sería bueno poner un poco en contexto, o más bien hablarles un poco de cómo surgió este proyecto. Déjenme contarles un poco la historia. Yo, la primera vez que salí de México, que tuve la oportunidad de estudiar fuera gracias a una beca de la UNAM, eh, fui a estudiar a Francia y entonces ahí con muchísima vergüenza me di cuenta de que yo no sabía realmente qué música para guitarra se había producido en mi propio país, ¿no? Yo, como seguramente muchos de ustedes y muchos estudiantes de música, pues llegué tocando Giuliani, Rodrigo, Bach, Castelnuovo, Walton, y todo el repertorio occidental que por supuesto todos aprendemos en nuestras universidades y conservatorios. Pero llegando allá, bueno, pues fui seriamente cuestionado, ¿no? Los europeos me decían, ¿y qué más hay en México además de Ponce, ¿no? A mí se me caía la cara de vergüenza porque yo conocía a Ponce, por supuesto, y Julio César Oliva y poco más, ¿no? Y entonces, cuando yo regresé de esa primera estancia en Europa, eh, tengo un proyecto del FONCA, me dan un proyecto del FONCA en 2015 y yo decido utilizar ese proyecto para hacer música mexicana del siglo XX, para guitarra, por supuesto. Y entonces ahí empiezo a explorar compositores un poquito sí, importantes, pero no tan conocidos como Ponce. Bueno, ¿quién es tan conocido como Ponce? Creo que nadie. Entonces, bueno, ya ahí encuentro la música de Carlos Chávez, de Halfter, de Mario Lavista, de Blas Galindo y de tantos otros, ¿no? Entonces, ese primer proyecto del Fonca fue sobre todo de formas pequeñas, preludios, fantasías, pequeñas formas, piezas sueltas, etcétera, ¿no? Total que ese fue un primer acercamiento a la música mexicana, pero después yo me planteo la cuestión de cómo podía llevarlo, digamos, al siguiente nivel. Y desde luego la primera forma que me vino a la mente fue la forma sonata, ¿no? La forma sonata, para los que no lo sepan, es una forma de enorme importancia en la tradición de la música clásica occidental. Eh, en la música para piano ni se diga, ¿no? Y en la música sinfónica también. Entonces, pocas formas han tenido, en mi opinión, la trascendencia de la forma sonata. Y es por eso que yo me planteo, bueno, a ver, de todas las sonatas que hay para guitarra, ¿cuántas realmente son sonatas latinoamericanas, ¿no? Bueno, ahí está Brauer, por supuesto, quizá Guastavino, y después voy más allá. Y de todo eso, ¿cuáles son sonatas mexicanas? O más bien, ¿qué sonatas mexicanas hay, si es que las hay? Total que este proyecto y este proceso de indagar se volvió muy importante para mí y entonces ese es el origen de este proyecto que presentamos en esta charla el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar y por supuesto la idea será siempre presentar la música de nuestro propio país, ¿no? Yo sostengo y he sostenido siempre que nosotros tenemos una responsabilidad de tipo ético, de tipo moral, con la música de nuestra región latinoamericana y de nuestro propio país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la forma eh, sonata en la música mexicana. Entonces, si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación.
Discúlpenme, esa no es la presentación correcta. Es una presentación de un seminario. Denme un segundito, por favor. Correcto. Ahí estamos ya ahora sí. La forma sonata en la música mexicana para guitarra, algunos antecedentes y la sonata 3 de Manuel Ponce. Bien, cuando hablamos de los antecedentes hay que tener un par de cosas en cuenta. Lo primero es que el caso de la Nueva España es muy especial porque afortunadamente tenemos bastantes fuentes documentales que nos permiten rastrear la historia de la música para guitarra en el territorio mexicano. A diferencia de otros países de América Latina, donde la tradición, digamos, el registro documental empieza sobre todo en el siglo XX, eh, en México no, en México sí tenemos desde el siglo XVIII varios documentos. Ahora, no quiere decir que no existiera música en el resto de Latinoamérica, por supuesto que sí existía, pero más bien, igual que en México, por supuesto, se transmitía de manera oral, ¿no? Todo tipo de tradiciones folclóricas donde la guitarra, sobra decir que está presente todo el tiempo. Pues bueno, en México, hablando de sonatas específicamente, que es el tema que nos interesa el día de hoy, tenemos dos documentos. El primer documento del siglo XVIII es el método de Juan Antonio de Vargas y Guzmán. El método de Vargas y Guzmán tiene un supernombre, así, un nombre larguísimo, típico de la época, y se titula de la siguiente manera: Explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra y reglas útiles para acompañar con ella la parte del bajo. Por don Juan Antonio Vargas y Guzmán, Veracruz, 1776, donde este instrumento, profesor de este instrumento en la ciudad de Veracruz, ¿no? Okay. Bueno, Vargas y Guzmán, un guitarrista español, un músico español que vino a la Nueva España como tantos otros en el siglo XVIII, pues tratando de ganarse la vida, de buscar otros horizontes, etc. Entonces Vargas y Guzmán se establece en el puerto de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, mejor dicho, a través del puerto. Y entonces ahí empieza a desenvolverse como profesor y nos deja este tratado, ¿no? Hay otra fuente de 1773 que se encontró en Chicago, me parece, pero vamos a centrarnos en esta, que es la que estaba en México del año de 1776. Entonces Vargas y Guzmán va a escribir en este método 13 sonatas. 13 sonatas para dos guitarras. Una parte que es la parte principal y la otra que hace precisamente el bajo continuo. Este es un método, tal como dice el título, es un método que enseña a desarrollar y a utilizar el bajo continuo. Entonces, ese es un libro de carácter didáctico, 100%. Es un libro que usaba Vargas y Guzmán con sus estudiantes para enseñarles este propósito del acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer documento donde aparece la palabra sonata, en el caso de la Nueva España, por supuesto, ¿no? Y hablando de guitarra, no hablo de otros instrumentos. Entonces, en este caso, las sonatas de Vargas y Guzmán van a ser sonatas muy sencillas, de forma binaria. Para los que no son músicos y nos están viendo, explico brevemente qué es esto de forma binaria. Bueno, la forma binaria es una manera, una organización musical, una manera de organizar el texto musical en la que vamos a tener un primer pedacito, que vamos a llamar parte A, y un segundo pedazo, que es más grande en general, y que vamos a llamar parte B. ¿Cómo funciona esta cosa? Si yo tengo un pedacito de música en la parte A que empieza en re, por ejemplo, bueno, a eso le vamos a llamar 1. Entonces quiere decir que yo voy a desarrollar mi pedacito de música hasta que llegue al grado 5. Si yo tenía re, pues ahora tengo re, mi, fa, sol, la. Y entonces al final del primer pedacito de música yo tengo que estar en la tonalidad de la mayor. Una vez que paso a la parte B, entonces voy a empezar en el quinto grado, lo que en teoría de la música llamamos dominante, y voy a hacer la parte B en la mayor y después al final de la música voy a regresar otra vez al 1, la, sol, fa, mi, re. Y entonces cada una de esas partes a su vez va a repetirse. Sección A y vuelve a empezar con puntos. Sección B y vuelve a empezar con puntos. Entonces esa es la forma binaria y esa es la forma de las sonatas de Vargas y Guzmán. Entonces,
Si les parece bien, yo les propongo que ahora escuchemos un ejemplo de una de las sonatas de Vargas y Guzmán y mientras escuchamos el video yo voy comentando algunas cositas. Vamos a escuchar la sonata número 9 de Juan Antonio Vargas y Guzmán. En esta grabación se optó por hacer el bajo continuo con clavecín, cosa que está muy bien, puede ser cualquier instrumento armónico. Solamente mencionar que originalmente son dos guitarras, ¿no? Vamos a escuchar esta sonata 9, muy bonita por cierto, en re mayor, y voy a hacer algunos comentarios. Ahí estamos en re. Muy parecido a Scarlatti, ¿no? Bueno, más o menos. Una pequeña inflexión al menor. Y ahí vamos a la repetición. Otra vez re mayor. Vamos a la dominante, la mayor. Y otra vez re. De verdad es música muy bonita. Yo pienso que vale la pena que nos acerquemos a esto. Y además, esta música se puede tocar perfectamente en una sola guitarra. Por si no tienen quien estar el bajo continuo, se puede adaptar más o menos bien a una guitarra sola, ¿no? Esa fue la sonata número 9 de Juan Antonio Vargas y Guzmán. Y entonces tenemos que empezar a establecer algunas diferencias. La primera es que, por supuesto, no estaríamos hablando aquí de forma sonata todavía, así como la entendemos nosotros cuando estudiamos en el conservatorio y la universidad, la gran forma, sonatas, sonatas de Beethoven, sonatas de Mozart, etc., ¿no? Aquí estaríamos hablando de la sonata como un género. Sonata viene de suonare, en italiano, que es básicamente cualquier composición, sobre todo para instrumentos de cuerda, que se suena. Es una cosa muy literal. Sonata es de sonar. Correcto. Y entonces aquí me gustaría empezar a hacer algunos planteamientos interesantes para que ustedes se los pregunten y, bueno, la idea sería que interactuáramos en vivo, pero ya que está la conferencia virtual, pues bueno, lanzo los comentarios y por favor ustedes reflexionen sobre ellos. El primero es, bueno, ¿qué sentido tiene que una parte de esta música esté en re y la otra hay un cambio de tonalidad a la dominante, en este caso la? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué no podría ser todo en re y ya? Bueno, la razón de eso es que el oído humano tiende a fatigarse con cierta facilidad y entonces desde luego cambiar de tono o de tonalidad introduce un elemento de nuevo, un elemento fresco, etc. Y entonces, más importante aún, es que introduce un elemento de desarrollo. Desarrollo es una palabra clave cuando hablamos de estructuras musicales, porque de lo que se trata es que yo establezca ciertos parámetros y que después el tipo de tejido musical le dé a mi cerebro la sensación de que ocurrió algo más, de que algo caminó, de que fluyó, de que un personaje se transformó, es decir, que hubo un desarrollo de tipo narrativo, igual que lo entendemos en los textos escritos, por ejemplo, en un cuento o en una novela, ¿no? Entonces, estas primeras sonatas de Vargas y Guzmán, a pesar de que son muy sencillas, pues ya establecen un antecedente muy directo del desarrollo de la música. Tengo re mayor y después van a pasar cosas y después llego a la. Y eso inconscientemente me va a dar una sensación de que efectivamente algo se desarrolló, algo se dijo. Correcto.
Ese es nuestro primer antecedente documental, las sonatas de Vargas y Guzmán del siglo XVIII. Vamos a continuar ahora con el segundo antecedente y para ello vamos a hablar de este señor, Adolf Sutro. Adolf Sutro fue un filántropo alemán que se hizo rico en Estados Unidos con la fiebre del oro y bueno, era un hombre muy interesado en las artes, en las humanidades, en las ciencias y se dedicó con su fortuna a comprar bibliotecas enteras por todo el mundo. Él tenía este sueño de adquirir muchísimos libros y formar una biblioteca, establecer una biblioteca como estas de la antigüedad, ¿no? Como la biblioteca de Alejandría o todo esto. Entonces, en uno de esos tantos viajes, Sutro llega a la Ciudad de México, al centro histórico, y en la librería de los hermanos Abadiano, Adolf Sutro va a comprar un montón de libros, ¿no? Entre esos libros se va a encontrar esta maravilla. Este es el cuaderno Sutro, que por supuesto lleva su nombre en honor a Adolf Sutro, y contiene en total 60 folios, 60 páginas, con un total de 81 piezas de dificultad progresiva. Hay de todo aquí, hay zapateados, mazurcas, piezas para voz y guitarra, piezas para dos guitarras, y sonatinas, que es lo que a mí me interesaba, por supuesto, ¿no? 6 sonatinas. Ahora, este es un cuaderno aún anónimo, no sabemos exactamente quién escribió estas piezas, aunque sospechamos que es el cuaderno de algún profesor así común y corriente que tenía, bueno, no sé si común y corriente, pero de un profesor de guitarra eh, que usaba este cuaderno para enseñar a sus estudiantes. Recuerden que no era tan fácil acceder a la imprenta antes, entonces posiblemente era más práctico copiar las piezas a mano y distribuirlas, ¿no? Perdón. ¿Por qué sospechamos que se trata del cuaderno de un profesor? Bueno, precisamente por la cualidad progresiva de las piezas. La sonatina 1, que vamos a escuchar en un momento, es una pieza en do mayor que es relativamente inocente, igual en forma binaria. Es una cosa que es, digamos, de un nivel más o menos principiante o principiante intermedio, una cosa así. Pero la sonatina número 4, por ejemplo, que está en mi mayor, esa es bien diferente. Esa ya no es tan fácil, tan inocente como la anterior. Y entonces vamos a ir percibiendo precisamente una cualidad progresiva. Cada pieza es más difícil que la anterior y por eso sospechamos que es el cuaderno de un profesor, ¿no? Un método de alguna manera, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a escuchar un poquito de estas sonatinas del cuaderno Sutro y voy haciendo algunos comentarios sobre la marcha. Perdón por la tardanza, estamos viendo aquí algunos, bueno, más bien yo estoy viendo unos anuncios de YouTube, son sumamente inoportunos. Un segundito, por favor, en lo que pasan los anuncios. Correcto. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar la sonatina número 1 en el cuaderno Sutro. Esta es una grabación de 2020, es repertorio relativamente reciente. Si a alguien le interesa más profundizar en este asunto del cuaderno Sutro, yo les recomiendo muchísimo que visiten el trabajo del maestro José Luis Segura de la Facultad de Música de la UNAM. Él hizo una tesis muy interesante en musicología sobre este manuscrito, el cuaderno Sutro, y tiene también un proyecto del FONCA donde grabó estas piezas, ¿no? Este año. Entonces yo, por supuesto, tomé solamente las sonatinas, pero todo el resto el resto del contenido es interesante. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar la sonatina número 1. Ahí estamos en do mayor.
pequeña inflexión al sexto. Y ahí están los puntitos, vamos a regresar otra vez desde el principio. La forma binaria que ya explicamos hace un momento. Y ahí vamos a pasar a la parte B en sol mayor. Y ahí estamos ya en sol mayor, ahí está el fa sostenido. Pues no hay misterio, la forma binaria sigue siendo sí, muy transparente. Y ahí tenemos el pedacito de A que está metido en B y vamos a otra cosa. Es muy importante esto de que la A aparezca metida en B, es muy importante para lo que vamos a hablar más tarde. Además son sonatas, ya hablando más allá de la musicología o de la academia, son sonatas que suenan realmente muy bien. Yo de verdad los invito a consultar este repertorio. Es un repertorio muy interesante y fresco sobre todo. Ahí viene la codita. Vamos ahora a escuchar un poquito de la sonatina número 4, sobre todo para ilustrar esto que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Es un cuaderno de dificultad progresiva, entonces, por supuesto, la sonatina 4 es mucho más difícil que la 1. Vamos a escuchar algunos elementos nuevos, como las campanelas, por ejemplo, escalas, etcétera, ¿no? Otro tipo de recursos. Ahí les va, espero que les guste. Eso definitivamente es más difícil. Vamos al sexto otra vez. Campanelas. Y luego estas figuritas con 32avos. Pues suena como a Leñani, creo. Luigi Leñani. Para mí esta música tiene muchísimo valor porque es algo que ya está en la Nueva España, ¿no? Independientemente de si es anónimo y no sabemos exactamente de dónde viene, bueno, es un documento que ya es nuestro, ya es parte de nuestro patrimonio y eso es muy importante para mí. Y espero que para ustedes también. Evidentemente aquí es mucho más larga la parte A. Vamos a la parte B.
otra vez la parte A, por un momento, y luego vamos a pasar a otra cosa. Y luego van a aparecer estas fusas más adelante, y ahí se empieza a complicar la cosa, por supuesto. Eso sí, ya no está tan fácil como la de Do mayor. Muy bien. Entonces, bueno, es muy interesante ver estos ejemplos porque, insisto, es música que ya está en nuestro país y es muy interesante, ¿no? Después del siglo XIX vamos a tener un hueco, digamos, de varias décadas, porque no va a haber ya sonatas escritas en México hasta la aparición de Ponce y, por supuesto, su relación con Andrés Segovia. No es que no se tocara la guitarra, simplemente la guitarra como instrumento clásico perdió un poco de interés en razón del piano o del violín, o más bien la guitarra se desenvolvía en ambientes de salón. Hay un montón de mazurcas en el siglo XIX, principios del XX, etcétera, etcétera, pero no sonatas. Entonces, por supuesto, nuestro siguiente personaje obligado y referente indiscutible es Manuel Ponce y su relación con Segovia. Eh, Después de que Segovia viene a México, ya todos ustedes lo saben porque es una historia muy conocida, empieza una relación muy intensa de colaboración con Ponce, producto de la cual Ponce va a escribir la sonata mexicana, ¿no? Que es la sonata número uno. Ahora, yo no sé si ustedes sabían, pero la sonata mexicana no solo es la primera sonata escrita en México, sino en todo el mundo. O sea, la primera sonata entendida ya como forma sonata, o sea, en cuatro movimientos, con un rondó al final, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos todos sobre la forma sonata, y si no sabemos, lo explicamos en un momento más. Entonces, a partir de ahí, la producción de sonatas, no solo en México, sino en el mundo, pero específicamente en nuestro país, se va a incrementar y cada vez va a ser más. Hasta que en el siglo XX, a finales del siglo XX, vamos a tener una producción muy grande de 20 o 30 sonatas mexicanas, ¿no? Para guitarra clásica, por supuesto. Entonces, antes de continuar con el ejemplo de Ponce y considerando que Ponce sigue el modelo canónico de sonata, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este mismo sentido. Yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que visiten el catálogo de música mexicana de Jay Kachersky. Es un colega norteamericano que vino a México hace muchos años, bueno, hace como unos 10 años más o menos, a hacer un proyecto de catalogación de obras mexicanas, ¿no? Entonces permítanme compartir pantalla. Este es el catálogo de música mexicana de Jay Kachersky. En realidad no es un catálogo, es más bien un listado, porque un catálogo debería seguir algunos criterios más estrictos, pero bueno, este catálogo tiene de todo, es una maravilla en el sentido de que nos pone así justo al alcance de la mano las referencias directas de lo que hay para guitarra en México. Sonatas para guitarra, vean nada más cuánto hay. Evidentemente yo tomé de aquí la idea para, no solo para el FONCA, también para mi proyecto de maestría en la UNAM. Conciertos para guitarra y orquesta, u orquesta de cámara, trabajos, todas las obras, fantasías, preludios, homenajes, suites, etcétera, música para medios electrónicos, música de cámara, cuarteto de cuerdas y guitarra. Por favor, no me cansaré jamás de recomendarles este catálogo. Es importantísimo que, sobre todo los estudiantes que estén viendo esta conferencia, se planteen cuál va a ser la propuesta artística, ¿no? Yo no estoy diciendo de ninguna manera que no haya que estudiar Bach o Giuliani o Carcassi o lo que sea, Rodrigo, Castelnuovo, pero tenemos que ser muy conscientes de que como propuesta artística, ir a Europa o a Estados Unidos a tocar repertorio europeo o estadounidense es muy extraño. Yo, con toda honestidad, no creo que sea la mejor idea. Y entonces, insisto, desde el punto de vista ético, del compromiso moral que tenemos con el arte de nuestra propia cultura y nuestro propio país, vale muchísimo la pena echarse una vuelta en este catálogo
y ver qué es lo que les puede interesar. Vean nada más la cantidad de música mexicana para guitarra que hay y nosotros no tenemos idea, lo cual es una pena de verdad. Se van a encontrar verdaderas joyas, no todo es bueno, por supuesto que no, pero hay cosas que son extraordinarias, extraordinarias. Aquí está Eugenio Toussaint, Horacio Uribe, Alberto Ubach, Juan Trigos, magníficas obras de Juan Trigos, el homenaje a Ponce, una maravilla. Yo sé que me estoy desviando del tema, pero no me importa porque eh, quiero aprovechar cualquier oportunidad que tengo para decir que por favor se acerquen al repertorio mexicano o latinoamericano o lo que sea que ustedes quieran, pero que por favor salgamos un poquito del cascarón y veamos el potencial enorme que tiene nuestro instrumento y el trabajo que han hecho todos estos compositoras y compositores. Correcto, una vez terminado este paréntesis, me gustaría ahora sí hablar un poco más en forma de la sonata, como forma, valga la redundancia, la forma sonata. Para entender eso, yo les pediría que hiciéramos un pequeño ejercicio a la distancia y de manera virtual, ni modo. Em, Me gustaría establecer un poco la conexión entre el lenguaje escrito, el idioma, la lengua y el lenguaje musical. Si yo les pregunto, estimados amigos, ¿qué es una nota musical? ¿Qué es una nota? Bueno, pues una nota es un sonido, ¿cierto? Una nota es un sonido, correcto. Si yo les pregunto ahora, ¿qué es una letra? Una vocal o una consonante o lo que sea. Bueno, pues una letra también es un sonido, ¿cierto? Ok, una nota un sonido, una letra es un sonido. ¿Qué serán dos letras? ¿No? Recordemos cuando íbamos en la primaria o el kinder. ¿No? Mame, mi, mu, pape, pipopú, jaje, jijo. Bueno, pues con algo de suerte, si yo uno una consonante y una vocal, tendré una sílaba. ¿Cuál sería el equivalente en música de eso? No sé, una célula tal vez, un intervalo, algo así. ¿Qué pasaría en el lenguaje hablado o escrito cuando yo uno dos sílabas? Bueno, pues entonces ya tendría MA, mamá, otra vez con algo de suerte, si yo junto cuatro letras ahí, entonces podría tener una palabra, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente de una palabra en música? No lo sé, tal vez un motivo, por ejemplo. No sé si empiezan a intuir por dónde va la cosa, es decir, nosotros tenemos mediante la acumulación de sonidos diferentes pequeñas unidades de significado. Ese es el truco, ese es el truco. ¿Cuál será entonces el equivalente de no sé, de una oración completa, ¿no? Mi perrito está escuchando la conferencia, cosa que es verdad, porque aquí está. Mi perrito está escuchando la conferencia. Bueno, pues en música yo tendría una frase, a lo mejor una frase clásica de 8 compases, ¿no? O lo que sea. Entonces la idea es que la música, y por supuesto el lenguaje hablado, la música es capaz de transmitir ideas razonablemente concretas. No concretas en el sentido de que transmitan un significado literal, sino concretas en el sentido de que su construcción le permite transmitir significados específicos. Entonces, hay muchos teóricos que han hablado de esto, y esto se relaciona directamente con la forma sonata. Para autores como Fubini, por ejemplo, Enrico Fubini, la sonata como forma es importantísima para la música porque para él es el momento donde la música alcanza la mayoría de edad, como discurso, como arte que es capaz de transmitir contenidos íntegros. Vamos a analizar un poquito qué es lo que le estaba pasando a la música. Estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. ¿Para qué servía la música? Bueno, la música servía o para acompañar la danza o cualquier cosa de carácter festivo, celebratorio, igual que ahora, o para acompañar el lenguaje, ¿no? O sea, para acompañar la poesía o para acompañar, es decir, o simplemente funcionaba como ornamento, ¿no? Así, música de fondo para la aristocracia, etcétera. Lo que quiero decir es que la música, antes de la forma sonata, según Fubini, la música no tenía este carácter autosuficiente, digamos, ¿no?
y dependía siempre de otras disciplinas o apoyaba a otras disciplinas o estaba ahí para potenciar el efecto de otras áreas. Y entonces Fubini utiliza un término muy interesante que es como la eh, autosuficiencia sintáctica de la música, ¿no? Una cosa así, dice. Pero lo que quiere decir es que la música en la forma sonata alcanza un nivel de desarrollo, o sea, un nivel de estructuración que le permite, como ya decía, transmitir ideas mucho más complejas. Vamos a regresar a los ejemplos que estábamos haciendo entre lenguaje y música, entre lenguaje hablado y música. ¿Cuál sería, por ejemplo, el equivalente de un cuento? Así de un cuento chiquito de 2 o 3 páginas. No lo sé, a lo mejor un preludio, una fantasía, una pequeña pieza, yo qué sé, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente, pensando ya en términos más grandes, de una novela, por ejemplo? Pues tal vez, no sé, una sinfonía. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Lo que quiere decir es que una forma musical más grande implica un desarrollo más complicado. Porque igual que en una novela, yo tengo que presentar a mis personajes y luego ver cómo interactúan esos personajes y ver si fulano se casó con la esposa de no sé quién y luego asesinaron a quién sabe quién y se robaron la fortuna de no sé qué. Es decir, una trama de una novela es mucho más complicada y tiene más personajes y tiene un desarrollo que idealmente tiene que ser más interesante y mejor llevado, ¿no? Ese es el punto de toda esta conferencia, que nosotros pongamos en su justa medida el valor de la sonata como una forma que es capaz de transmitir eh, ideas más elaboradas y por lo tanto de darnos mayor satisfacción. Eh, Cuando leemos un buen libro, uno a veces hasta siente feo de haberlo terminado, ¿no? Y dice, bueno, pero qué buena historia. O cuando ves una buena serie de Netflix, algo así debería pasarnos con las sonatas, con la forma sonata, es decir, al final de haber escuchado una sonata 3 de Ponce o una sonata de Beethoven, nosotros deberíamos quedarnos con la sensación de que efectivamente nos acaban de contar una super historia que tuvo unos personajes interesantísimos y que pasó de todo. Esto ocurre, por supuesto, a nivel inconsciente, no necesitamos ser expertos en armonía, ni en contrapunto, ni nada para tener la sensación de que la música cumplió su cometido. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poquito ya para ir concluyendo esta charla sobre la sonata 3 de Ponce. No porque no existieran otras sonatas después, pero Ponce es definitivamente el pilar. Y ustedes que están en Zacatecas, bueno, pues Ponce es así, la figura musical por excelencia en Zacatecas. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es la estructura de esta forma sonata. Eh, la forma sonata, ya no como género de sonar, sino como una forma musical, tiene estas características, es una forma ternaria, tiene exposición, desarrollo y reexposición. Permítanme explicar un poco cómo funciona esto. En la exposición yo voy a tener mis dos temas, tema A, tema B, sección A, sección B. Imaginemos a Sherlock Holmes y el tema B, el Dr. Watson. ¿Qué características tienen que tener estos temas? Bueno, tienen que ser distintos, evidentemente, porque es muy difícil que yo pueda construir una historia si tengo dos personajes que son idénticos, ¿no? Tengo que tener cierta variedad en los personajes para que, por supuesto, puedan interactuar y puedan desarrollarse y puedan entrar en conflicto y eventualmente resolver ese conflicto. Entonces, tenemos una exposición. Tengo un tema A que va a estar en la tonalidad principal y un tema B que va a estar en el relativo mayor o en la dominante o en el quinto grado, dependiendo de la época en la que estemos, ¿no? Después tenemos el desarrollo. Ahí van a entrar en conflicto, van a pasar un montón de cosas. Se van a robar a la novia, se van a robar la fortuna del abuelo, pero después el abuelo va así, ya saben, me estoy proyectando, pero el chiste es que el desarrollo es la parte más interesante, ¿no? Y finalmente vamos a ver la reexposición. ¿Qué le pasó a los personajes? Vamos a volver a ver a nuestro Sherlock aquí al final y al Dr. Watson, así el tema B. La diferencia o la sutileza, digamos, es que en la exposición el tema B se presenta, como ya dijimos, arriba, en el dominante, en el relativo, lo que sea, mientras que en la reexposición el tema B se va a presentar en la misma tonalidad.
Si estoy en do, este aparece en do. Punto. Si estoy en do, este aparece en sol. Y luego aquí se pelean el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, vamos a hablar con esta forma en mente de la sonata 3 de Manuel Ponce. Esta sonata de 1927 es una obra muy importante para nosotros, sobre todo porque es el lenguaje de Ponce, digamos, en mi opinión, menos influenciado por las peticiones de Segovia, ¿no? Ya sabemos que las otras sonatas de Ponce son, bueno, a la manera de Schubert o a la manera de Sor o al estilo antiguo o lo que sea, ¿no? La sonata 3 simplemente es el Ponce que había estudiado en París con Nadia Boulanger y aquí estaba Ponce explorando todo tipo de armonías y de tensiones no resueltas y de acordes inusuales, etcétera, ¿no? Voy a intentar resumirlo así muy simple para que quede claro este esquemita que hablábamos de la forma sonata y ahí les va. Entonces, a veces hay una introducción, en este caso no hay introducción, entramos directo al tema A. El tema A está en re menor, ¿no? Si la sonata está en re menor y por lo tanto el primer tema está en re menor también. Y el tema A es el siguiente. Ese es el tema A. Yo les pregunto, ¿a qué le suena esto? ¿Es un hombre? ¿Qué tipo de personaje sería? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es alguien siniestro? ¿Malvado? ¿Bondadoso? Yo los dejo a ustedes. A mí me suena bastante siniestro, pero cada quien puede imaginarse lo que quiera. De eso se trata, obviamente. Correcto. Y evidentemente lo que va a hacer Ponce es desarrollar ese personaje. Yo tengo esto y eso se va a convertir en esto. Me parece que es bastante claro, lo toco una vez más. Evidentemente las sonatas son obras más largas y esto va a empezar a caminar y a caminar, van a pasar un montón de cosas. Dicho sea de paso, Ponce es alguien que entiende la guitarra perfectamente y desde el principio nos va a presentar este tipo de progresiones o de secuencias en el que, bueno, tenemos incluso un poquito de armonía por cuartas o de armonías paralelas, pero eso tiene que ver no con otra cosa más que con la parte idiomática. Pero bueno, Ponce era alguien que entendió la guitarra muy bien desde el principio y por eso puede componer de esta manera, ¿no? Muy inteligente y muy fresca y muy fácil de tocar en la guitarra. Correcto, ese fue el tema A. Van a pasar un montón de cosas en esa parte y eventualmente vamos a llegar al tema B. Y el tema B, como dijimos, tiene que estar 5 notas más arriba, ¿no? Entonces yo tenía re, mi, fa, sol, la. Si fuera una sonata clásica, estaríamos en la mayor o en la dominante. En este caso vamos a estar simplemente en el quinto grado, re, mi, fa, sol, la menor. El quinto grado del re menor, esa es la menor. Entonces déjenme mostrarles el tema B y después los contrastamos. Tema B. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, el tema B tampoco es que sea así muy diferente del primero, pero sí tiene otra característica. Entonces, voy a tocar el La una vez más, perdón si los aburro, me interesa muchísimo que quede claro. Tema B. Etcétera, etcétera.
Vamos a llegar, como les decía, al desarrollo, que es la parte interesante, porque es donde van a entrar en conflicto estos dos. Entonces vamos a ver si somos capaces de pescar qué pasó aquí. El desarrollo va a empezar acá. Etcétera, etcétera. Entonces, si paramos un poco la oreja y ponemos algo de atención, vamos a identificar clarísimamente cómo está el tema A metido ahí. Recuerden, el tema A fue este. Pam, 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 pim, pam. Por supuesto, va a estar adornado con un arpegio que es fantástico. Pam, pam, para allá, pam, pam, para. ¿No? Una vez más. Esa es la primera parte, pero entonces, ¿qué le pasa al tema B? ¿Dónde está el tema B? Mi, fa, mi, re sostenido. Y cuando yo avanzo en el arpegio, ¿saben? Habíamos estado aquí en re menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay, no es al azar, digamos. Ponce es alguien que es súper cuidadoso. No da tiempo ahorita de hacer todo el análisis de la sonata 3, pero Ponce es alguien que con el primer sistema, el primer movimiento, va a construir todo el movimiento, 7 minutos, y los otros dos movimientos también de la sonata. Entonces, bueno, no me extiendo más, no me extiendo más. Al final de la sonata vamos a tener otra vez la parte A. Y tal como decía nuestro esquema, el tema B, ahora en lugar de estar en la, va a aparecer en el mismo re. Entonces, tema A, ya al final en la reexposición. Y el tema B. Es decir, esto se convirtió en esto. Perdón. Etcétera, etcétera. Y así va a concluir la sonata 3. Quizá valdría la pena en algún otro momento hacer un análisis más detallado porque la armonía que usa Ponce ahí también es muy interesante. Pero bueno, ese fue digamos, una pequeña introducción. Después de Ponce van a pasar un montón de cosas, como ya dije hace un momento, y el punto es que después de Ponce van a venir un montón de compositores, por supuesto Julio César Oliva y otros no guitarristas, Eduardo Angulo, Armando Luna, Enrique Santos, Samuel Siman, Leonardo Coral, y hasta el siglo XXI. Ahí si alguien quiere hacer un proyecto de sonatas del siglo XXI, hágalo por favor, porque la producción es gigantesca, ¿no? Yo me detengo aquí, el Ponce es un punto de partida y después van a ocurrir todo tipo de cosas, sonatas en un solo movimiento, sonatas con técnicas extendidas, sonatas cuartales, Julián Carrillo tiene una sonata también, en fin, es un mundo muy interesante. Yo espero que les haya gustado esta, digamos, pequeña plática. Estoy al pendiente de todas sus preguntas. Pueden escribirme a la página de Facebook, que es Luis Benítez Alba, Classical Guitarist. Pueden escribirme por mail. El correo es luisalba, con B grande, punto oficina, @gmail.com. Pueden buscarme en Facebook. Estemos en contacto. Somos una comunidad muy pequeña y bueno, yo espero que todos podamos echarnos la mano siempre, ¿no? Estas partituras están disponibles, por supuesto, si a alguien le interesan. Solamente échenme ahí un mensajito y con muchísimo gusto, ¿no? Muchísimas gracias a la Universidad de Zacatecas, muchísimas gracias al FONCA, muchísimas gracias a ustedes que escucharon esta conferencia virtual.
Y nada, yo les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima. Que estén muy bien.